Buenas tardes, bienvenidos de nuevo a Entre Amigas Anda la Cosa. Continuamos abordando el tema de salud mental y hoy hemos invitado a Maite Pascual, una psicóloga de aquí, de Lodosa, que trabaja en Pamplona, que tiene iba a decir su despacho, su centro de atención en Pamplona y que también es activa por las redes sociales. Así que hemos dicho, vamos a echarnos feedback aquí entre todos, ¿no? Hay que apoyarse. Hay que apoyarse. Bienvenida, Maite, a nuestro espacio. Muchas gracias, Isabel Arantxa. Encantada de que hayáis contado conmigo. Arantxa, si quieres, introduce Pues nada, un poco por dónde íbamos. Claro, nosotros arrancamos, Maite, llegó una pregunta de una persona joven, de una chica, Cristina, que fue la que abrió este melón, el melón de la salud mental. Y dijimos, uy, esto parece que es muy grande. Entonces hemos ido desgranando, seguimos desgranando porque esto da para mucho, ¿no? Y hemos estado hablando bueno, hicimos una introducción con Iker, un psicólogo de aquí de Guipúzcoa, que hablaba a rasgos generales de qué pasaba con la problemática de la salud mental en nuestra sociedad. Y hemos ido poco a poco abriendo muchas cosas, muchos cajones. Entonces, sabemos que tú abordas muchos temas, te encontrarás de todo entre los pacientes que te visitan, las consultas que recibes. Y bueno, yo sé que Isa te había lanzado el hablar sobre ansiedad, depresión, o sea, ¿qué es lo que estás haciendo tú en las personas que llegan a tu consulta, ¿no? ¿Qué es lo que piden? ¿Cómo los ves? Bueno, un poco hablar de esto en general. Iremos preguntándote cosas, pero es tu momento. Vale, genial. Bueno, pues os cuento un poco. Yo, mira, hay una de las cosas que sí veo mucho últimamente, mucha gente joven con problemas, con trastornos emocionales en general. Trastornos emocionales llamamos a todas esas emociones que no gestionamos bien. La tristeza y da lugar a una depresión, la inquietud da lugar a un trastorno de ansiedad, una hipocondria, un trastorno obsesivo compulsivo, ¿vale? Todo eso que supone no gestionar bien alguna emoción. Y nos encontramos mucho, y además lo he hablado con otros compañeros, mucha gente joven, no con trastornos emocionales, porque no llegan a desarrollar un trastorno emocional, pero que toleran regular las emociones incómodas. Por ejemplo, estoy triste y entonces yo ya estoy deprimido y estoy fatal y yo no soporto esto, cuando a lo mejor es una tristeza que tienes que sostener, porque la vida a veces nos trae estas cosas, ¿no? O tengo un examen y si suspendo, fíjate, tal, que... Bueno, pues es normal que estés inquieto, es normal que tengas esa emoción porque es la que te va a ayudar a sentarte a estudiar, ¿no? ¿Cómo sería un mundo donde no hubiera ansiedad? ¿No? Que nos parece que nos sería fantástico. Sin ansiedad todo estaría fantástico. Pues no, porque entonces tendríamos un examen y diríamos, un examen, vale, pues nada, yo me voy un ratito de marcha, que a gusto voy a estar, qué bien, ¿no? Y no me la gente tranquila, ¿no? Algunos funcionan así, ¿eh? Sí, pero esa pequeña inquietud, esa cosa de, ¿no? Que tengo un examen, jolín, ¿no? Hará que en algún momento yo me siente y estudie y me ocupe de eso que está pasando, ¿vale? Entonces, estamos un poco psiquiatrizando, psicologizando mucho emociones. Emociones que son normales y que hay que tener. La gente tolera poco. No, es que yo, claro, estoy nerviosa porque entonces voy a tener... Claro, o estoy triste. Hace poco me viene una señora que acababa de enterrar a su marido hacía 2 días y no soportaba la tristeza. Es que estoy muy triste. Digo, claro, es que acabas de enterrar a tu marido. Tienes que estar triste, es que no cabe otra cosa. No, yo no quiero estar así. Dame pastillas. Yo no puedo recetar para empezar, eso tendrás que ir al psiquiatra. Pero antes de tomarte un antidepresivo, un ansiolítico, ¿por qué no sostienes? Es que ahora toca eso. Ahora tienes que hacer un duelo. Es normal estar triste, eso no es una depresión. Es tristeza y la tienes que sostener, ¿vale? Y luego pasarás por la rabia y pasarás por la aceptación y la negación, o sea, pasarás por todas esas etapas del duelo, pero las tienes que pasar. Entonces, es como que no soportamos mucho las emociones que nos molestan, ¿vale? Estas que son incómodas de sujetar. Y entonces enseguida nos vamos al psicólogo, nos vamos al psiquiatra, no puedo con esto, toma antidepresivos o ansiolíticos y ya está, ¿no? Y tiramos. Pero uno tiene que aprender a sostener, ¿sí? Entonces, más allá de eso, que nos lo encontramos muchísimo,
que no es un trastorno de ansiedad, o sea, no es un trastorno depresivo, sino que son emociones normales y corrientes que a la gente le cuesta sostener y terminan pues psiquiatrizándose un poco, ¿no? O sea, decía un psiquiatra, le escuchaba el otro día y me encantó cómo lo decía. O sea, una persona está triste, va al psicólogo y sale con un trastorno depresivo. Una persona está inquieta, va al psicólogo o al psiquiatra y sale con un trastorno de ansiedad. No es verdad. Muchas de las veces que diagnosticamos las cosas no es así. Es simplemente una emoción que nos está costando sostener. Qué visión tan interesante de algo que estábamos como palpándolo ahí, ¿no? Porque en todos estos vídeos, ¿cuántas veces he dicho yo? Estamos hipermedicalizando. O sea, claro, yo desde la farmacia lo veo, digo, jo, chavales súper jóvenes, qué pocas herramientas de gestión emocional tenemos, ¿no? Eso es. Medicalizamos, hiperdiagnosticamos y hay muchas veces que no es eso. Y yo creo que tenemos que aprender también los profesionales a acompañar a las personas de otra manera y haciéndoles ver que estás triste y es normal. Sostén la tristeza, se pasa, pero la tienes que sostener porque después harás mejor duelo, porque, ¿no? O sea, en cuanto te metes en no soporto esto, luego el duelo se va a hacer complicado muy probablemente, ¿no? Con la tristeza o con la ansiedad. Tengo recuerdo de algún caso de alguna mujer, algún aborto o algo así era, ¿no? Y que decía que estaba llorando y que la enfermera, pues, anda, tómate esta pastilla. Y la mujer, su respuesta fue, déjame llorar mi tristeza. Eso O sea, es. ¿no? O sea, no necesito la pastilla, necesito llorar que he perdido un hijo. Claro. ¿No? Y llorar además es súper catártico, o sea, es que sacas ahí, te limpias, eliminas cortisol, o sea, es que es necesario y hay que hacerlo y viene súper bien. Luego se queda uno súper a gusto cuando llora. Yo es fantástico llorar. Yo creo que, ¿no? que hay que hacerlo. Hay que reírse todos los días, pero llorar de vez en cuando también, jolín. Entonces, Maite, ¿esto qué quiere decir? Que tenemos la piel muy fina. O sea, esta frase que se utiliza últimamente mucho de conversaciones de café, ¿no? Del trabajo o en la calle. Ay, es que cada vez aguantamos menos. Es que la gente, estoy hablando con mi cuñada, desde aquí la saludo, Marta, hola, que es profesora, y me decía, necesito un cambio, me quiero ir a la educación de adultos porque cada vez nos vienen, o sea, los padres vienen con unos planteamientos que dices, no puede ser. Y le digo, ¿qué está pasando? Tuvimos una reflexión de qué está pasando en la sociedad. Sí. ¿No? Porque yo lo veo porque doy clases en la uni, aparte de otras cosas, pero digo, estos niños, mañana me toca empezar el cuatrimestre, digo, ¿me van a venir niños? ¿Me van a venir bebés? ¿Qué me va a llegar? Y dices, qué pocas herramientas, pero ¿y dónde estamos los padres? Quiere decir que pasa algo, está pasando algo. Sí, quizás estamos sobreprotegiendo un poco, ¿no? Que parece que es como muy evidente, pero es verdad. O sea, mira, hay veces que hoy tenía unos padres hablando de es que la adolescencia ahora no es como antes. Yo me acuerdo de mi madre decir lo mismo. O sea, y Aristóteles escribió un sobre la adolescencia y lees eso de 1200 antes de Cristo y los adolescentes entonces hemos sido los adolescentes toda la vida. Lo que pasa es que, claro, van cambiando las cosas. Antes no teníamos móviles, ahora tienen móviles, pero antes, yo qué sé, mi madre se ponía loca cuando escuchaba a CDC. Me decía, ¿qué haces escuchando esos melenudos? Y ahora nos ponemos locos cuando escuchan reggaetón. No sé, o sea, cambiarán las cosas, pero la realidad es que esa época la pasan. Y ya está. Lo que pasa es que a veces es como, ay, no, que no sufra, no, estamos como muy no se vaya a traumatizar. Los padres mucho miedo que no sé si se traumatiza. Entonces, tratando de evitar el trauma, les estamos traumatizando más. Porque no les estamos dejando aceptar, porque no les estamos dejando vivir. Y vivir también es sufrir y también es decepcionarse y también es enfermar y también es desengañarse. Es que todo eso es vivir también. Entonces es como, no, eso no. ¿No? Vamos a darles un espacio que estén bien, porque si no, y claro, al final, si no sostienen emociones, cuando las tengan, que las van a tener, porque es inevitable, o sea, no es algo de lo que podamos prescindir. De hecho, las emociones son nuestra brújula. Si yo no siento dolor cuando toco el fuego,
pues voy a tener un problema. Gracias a eso me aparto. Si no tengo miedo ante una situación peligrosa, pues sería un kamikaze, ¿no? Si no siento tristeza cuando he perdido a alguien, pierdo el norte de qué es importante y qué no es importante para mí. No sé, todas las emociones tienen su función y son nuestra brújula, entonces las tenemos que vivir. Pero cuando las vivimos y nos abruman porque no las hemos sostenido para vivirlas como algo normal y corriente, entonces ya estoy deprimido o tengo ansiedad. Existe la depresión y existe la ansiedad, ¿vale? Lo mismo que cuando hablamos del TDAH, ¿no? En los niños existe, pero no todo el mundo que está diagnosticado lo tiene, ¿eh? Sí, sí. Ni muchísimo. Entonces, Maite, mira, una de las preguntas que queríamos lanzarte viene muy a colación porque, claro, ¿qué pautas podemos dar a la gente para que diferencie si tiene en realidad ese trastorno de depresión o de ansiedad, que si quieres podemos abordar uno de ellos y otro día abordamos otro, porque esto da, claro, da para mucho juego. Si podemos hablar, si nos podemos hablar de depresión y nos podemos hablar de ansiedad, podemos estar aquí hasta las 10 de la noche. Pero eso, ¿qué pautas podemos dar a la gente para que pueda diferenciar si es falta de herramientas de cuidado de sentimientos o tal, o si tiene un trastorno de ansiedad, ¿no? A ver. Vale. Mira, la ansiedad, por ejemplo, esa inquietud, o sea, no es estar nervioso. Yo creo que esa es un poco, ¿no? O sea, en cuanto siento un poco de nerviosismo, siento un poco de inquietud, de, ay, no sé qué va a pasar y tal, ya automáticamente, ¿no? Ya estoy con ansiedad. La ansiedad es una preocupación constante, continuamente con una sensación grande de amenaza, dificultad para concentrarte, tensión muscular, dolor de cabeza, esa sensación de palpitación, de opresión, no poder dormir o dormir pero no sentir que repara, ¿no? que es algo que lo que luego salgo bien, mucha sensación de descontrol, ¿no? o de pérdida de control, como miedo a que pase algo continuamente. Pero esto lo tenemos que, o sea, tiene que ser sostenido en el tiempo y sin causa. Es decir, si yo tengo un examen, pues es normal que esté ansioso. Ya está. Se me pasa el examen, se me pasa, listo. ¿Cuándo hay un problema? Cuando empiezo a tener ansiedad por cosas que no están pasando. O sea, si yo tengo un examen, ese pensar en que hay una posibilidad que suspenda, lógicamente me hace que me responsabilice y me siente a estudiar, ¿vale? Pero si ya he terminado el examen y estoy todo el rato pensando, ¿y si he suspendido? ¿Y si luego no sé qué? ¿Y si no sé qué? Y me empiezo a ir. Esto es como un mono que va saltando de liana en liana en la selva y se va de un pensamiento a otro más catastrófico, a otro todavía más lejos, y ya me voy y he perdido totalmente la perspectiva de la realidad. O sea, ni esto está pasando, ni yo me puedo ocupar, ¿no? Yo siempre les hablo mucho a mis pacientes, ¿no? La preocupación, preocuparse, es ocuparse antes de tiempo. Prefijo, ocuparse. ¿Tiene mucho sentido ocuparse de las cosas que no están pasando? Pues no. O sea, yo me puedo ocupar de lo que está en mi mano, ¿no? Entonces, si yo tengo un examen, me ocupo, no me preocupo. Ay, ¿qué hará? Fíjate, ¿y si suspendo? ¿Y si no llego? ¿Y si no puedo, no me dan el trabajo? ¿Y si entonces, o sea, ese y si que me bloquea, eso es para decir qué está pasando aquí, algo no estoy gestionando bien. Igual no es un trastorno de ansiedad, pero no lo estoy gestionando bien. Y entonces habrá que ir a algún sitio, un profesional que te ayude a ver si realmente eso que te está pasando es simplemente que no estás gestionando bien una cosa o que estás teniendo un trastorno de ansiedad, ¿vale? Que luego también con la ansiedad pasa una cosa, que se confunde tener ansiedad con un ataque de ansiedad o con un ataque de pánico y no tiene nada que ver. Se llama así, tiene el apellido ansiedad, pero tener ansiedad y tener un ataque de ansiedad no tiene nada que ver. ¿Vale? O sea, un ataque de ansiedad ya es una pérdida absoluta de control, ya es como rotura del sistema, ¿no? Ya está. O sea, ya hay una alostasis, es como otra cosa distinta. Esa sensación de que me muero. No es, ay, no puedo, esa sensación de opresión en el pecho, es que me muero de verdad. O sea, es que he perdido totalmente el control de mi cuerpo. No puedo hacer nada. Y eso es muy distinto a tener ansiedad, a esa cosa de, ay, sí, esto, ¿no?
No sé si... Sí, no, joder, pues lo has dejado clarísimo. Sí, perdón. Pedimos que nos lanzasen unas preguntas. No es que hayamos recibido 100.000, no te preocupes. Pero justo una venía a colación porque hablaba Sí, sobre la ansiedad, ¿verdad? la danza Barancha, sí. Eso es. Ella estaba diciendo que tuvo, bueno, ha tenido una época de su vida en la que ha sentido ansiedad tal y cual y bueno, pues ella quería eso, pedir un poco de consejo, de luego, porque una vez que se te activa eso, creo que va y viene, ¿no? O sea, es como que ya has despertado algo ahí, ¿no, Maite? Y se te queda ahí esa memoria que puede haber algún elemento que hace que pum, vuelva a brotar, ¿no? Entonces, bueno. Sí. Mira, para desarrollar un trastorno emocional, ansiedad, depresión, pues sirve un poco para todos, ¿no? Se tienen que dar 3 condiciones y se tienen que dar las 3. Si una de las 3 no está, no desarrollas un trastorno, ¿vale? Puedes tener ansiedad alguna vez como emoción, o tristeza alguna vez como emoción, pero no un trastorno, ¿vale? Entonces, esas 3 condiciones son, tienes que tener una predisposición genética, ¿vale? Tiene que haber algo en tu genética que te predispone. Que te predispone no significa que lo vayas a desarrollar, pero te predispone a tener ansiedad, por ejemplo, o a gestionar mejor o peor una emoción, ¿vale? Tienes que haber crecido en un ambiente donde no has aprendido a gestionar emociones. Y luego tiene que haber un factor precipitante. Eso que pasa que hace que esa bomba que yo llevo en mi cuerpo, porque llevo esa parte genética y además en mi familia, por suerte y por desgracia, pues no se ha podido porque no sabían, porque no lo han entendido así o porque, no sé, por lo que sea, no he podido, ¿no? Los niños, ¿no? Jo, pues vienes a casa con un problema, pues ha pasado esto y en casa a lo mejor dicen, ¡bah, chorrada, qué tontería! Anda, estoy yo para tonterías, una hipoteca tienes que tomar, bobadas, no sé qué. Pues, claro, ¿qué hago yo con todo eso que siento? Si nadie me ayuda. Los niños no tienen la corteza prefrontal desarrollada como para poder poner palabras, como para poder, no, es todo muy emocional. Entonces, si nadie me dice qué es esto, qué es lo que estoy sintiendo, de dónde me viene, a dónde me va a llevar, yo no puedo gestionar eso. Entonces, yo aprendo a no gestionar emociones, más mi carga genética, que ya viene un poco también predispuesta, y es como ir por una bomba, ¿no? Y hay algo que pasa, me ha dejado el novio, clic, se enciende la mecha y aparece mi trastorno emocional. Mi trastorno de ansiedad. Al hilo de esto que dices, Maite, el otro día me contaba una amiga que una compañía de su trabajo ha estado 1 año de baja, una chica joven, por depresión. Ella dijo, me ha dicho que por depresión, porque el novio la había dejado. Y claro, nos quedamos cuando estábamos en la conversación y yo digo, depresión. Aquí utilizamos tan fácilmente ciertos términos para decir que tienes un bajón o que no has tenido las herramientas para gestionar ese duelo porque te ha dejado o porque lo que sea, ¿no? Pero digo, estamos, no sé si la palabra es prostituir o utilizando inadecuadamente las palabras y, ay, estoy así. Entonces me llamó la atención de una chica joven de 25 años, 1 año entero de baja. Digo, a ver, le dije, tiene que haber algo más porque no, bueno, no sé, parece que dan fácilmente las bajas. A mí cuando me las han dado no era porque tenía algo serio, pero no sé, es como, ay, tan alegremente, ¿no? Y es bueno, sin más, es que me ha recordado Sí. esto, porque luego, claro, luego también otra de las preguntas que luego la diremos va relacionada con ese tema de qué pasa con la gente que va con el victimismo, que si se les dan las bajas fácilmente, etcétera, ¿no? Que era otra de las preguntas que nos hacían. Pero bueno, eso luego la podemos contestar. Sí, ves, es un poco ese ejemplo que pones, Arantxa, es lo que decíamos, ¿no? O sea, me ha dejado el novio, pues no voy a estar dando saltos. O sea, lógicamente estoy mal. Yo tengo que pasar ese duelo. Eso es un duelo también, es una pérdida. Yo tengo que pasar por la negación, tengo que pasar por la tristeza, tengo que pasar por la rabia, hasta que termine aceptando. Iré y volveré por las fases. O sea, esto no es, ¿no? Hago esto, luego pasa esto, luego no, voy, vengo, vuelvo. Y llega un momento en el que acepto esa pérdida y tiro para adelante, pero tengo que pasar por eso. Eso no siempre es una depresión. De hecho, no debería ser una depresión, debería ser lo que es, un duelo. Y uno hace un duelo con tristeza, pero claro, cuando no soporto la tristeza o cuando no soporto el miedo es cuando desarrollo un trastorno. Y luego ya si encima voy a un profesional que me dice, me pone el título, me diagnostica y me dice, tú lo que tienes es una depresión, pues ¿qué más quiero yo? Una pastillita para no sufrir.
¿vale? Entonces, lo que hay que hacer es aceptar cosas que pasan. O sea, ¿ves? Ahí me ha pasado una cosa que me hace estar triste. ¿Eso puede desembocar en una depresión? Claro que puede desembocar en una depresión, ¿eh? Pero es porque yo no he tenido las herramientas, porque yo no he aprendido, porque yo no he sabido gestionar eso y ha desembocado en otra cosa que me ha hundido del todo, ¿no? Pero si yo tengo estrategias, si yo he aprendido, aunque tenga esa carga emocional que decíamos, o sea, esa carga emocional, no, perdón, esa carga genética, ¿no? Si yo he crecido en un ambiente donde he podido desarrollarme bien emocionalmente y tal, no voy a desarrollarlo. Se tienen que dar las tres. Entonces, con la genética no podemos hacer mucho. Esa viene y viene, ¿vale? Ahí no podemos trabajar con eso. El factor precipitante, ese que hace que la cosa salte, pues ha pasado, ha pasado. Vamos a trabajar con lo emocional, vamos a trabajar con aprender a gestionar, aprender a sostener todas esas cosas o esas emociones para vivirlas normal. Con la ansiedad pasa un poco lo mismo, es el miedo al miedo, ¿no? Ya he tenido lo que tú decías, ya he tenido un día ansiedad y parece como que eso ya, claro, luego ya lo que se me queda es el miedo a sentirme así. O sea, ya es el miedo al miedo, ¿no? ¿Y si luego me pasa esto y me vuelvo a sentir mal? ¿Y si me siento mal? ¡Ay, no! ¿Y si? Y ya desemboco en hipocondrias, en TOC, de todo saber. Luego también se da el caso del tiempo, ¿no? Del tiempo que tiene el médico de atención primaria para atender. También. Que pobres están saturados. Me parece tremendo trabajar en la sanidad pública en todos los sectores, los médicos, los psicólogos, los psiquiatras. Yo digo, no sé cómo pueden hacer, de verdad. O sea, yo de verdad que lanzo un abrazo amorosísimo a todos estos sanitarios, porque es muy difícil. No, yo en la privada, que dedicas una hora y pico para estar con la gente, ves a la gente como mucho más a menudo, ¿no? Y aún así, a veces cuesta y tal. Yo no sé cómo pueden trabajar viendo a una persona hoy 10 minutos, 15 o media hora, no sé, y hasta dentro de 4 meses no le vuelvo a ver. ¿Cómo? Pues tiene que ser frustrante para el profesional, me parece tremendo, pero bueno, está así, ¿no? ¿Qué hacemos? O sea, esto da para otro debate. Maite, perdona, y siguiendo con, o sea, ansiedad, vale, los 3 factores. Y el salto, porque yo hay una cosa que digo, el salto siguiente sería la depresión, pero antes de todo esto, ¿qué tenemos? El estrés. Porque te estoy escuchando y yo me acuerdo del primer momento en mi vida en el que yo sentí algo que no había experimentado nunca. Tendría yo, pues yo qué sé, 25 años y estaba era una beca de trabajo, pero bueno, pues a mí me tocó asumir unas responsabilidades que igual no me correspondían, pero me cayeron. Y a mí aquello me venía grande. Porque yo decía, yo que soy una chavala de 25 años y yo de 24 acabo de terminar la carrera y es que ¿qué me están pidiendo a mí estos señores? Y entonces, oye, es que me viene la sensación física de aquí una opresión, me faltaba aire y yo no sabía si eso era ansiedad, era estrés, mi cuerpo estaba en tensión. Digo, esto, bueno, realmente no sabía lo que era. Yo creo que era un mogollón de estrés, estoy convencida, porque después a mí el estrés una inadecuada gestión del estrés me ha provocado cosas después, ¿no? Entonces digo, ¿qué va? Son cosas secuenciales, no hay secuencias, sino que tú, pues es lo que has hecho tú, predisposición genética, el entorno, y ocurre algo y de repente sale algo. Entiendo que no hay, esto no es 1 más 1 es 2, ¿no? No tiene que ver, son cosas distintas. Es verdad que a veces una situación sostenida de estrés durante mucho tiempo puede generar también ansiedad, pero eso sería el sumatorio, digamos, ¿vale? Pero no es obligatorio. Y al revés, ¿vale? Una persona con mucha ansiedad puede gestionar mal. O sea, el estrés es una respuesta más física a una situación insostenible, en el sentido, pero algo más físico me refiero, ¿vale? O sea, estoy en un trabajo en el que se me pide más de donde yo puedo estar. Y si eso lo sostengo en el tiempo suficiente, eso al final repercutirá físicamente en mí. O sea, el estrés es algo más físico, ¿eh? ¿Sí? O sea, yo con el estrés sostenido puedo desarrollar pues cosas, no sé, de todo, ¿no? Una úlcera, son cosas físicas. Es que estoy tensa todo el rato, pero yo no tengo, cuando hay gente que le dices, pues igual tienes estrés y dices, no, pero yo no tengo así esa sensación en el cuerpo. Como
como esa inquietud, como eso parecido a la ansiedad, ¿no? Como esa sensación como de, ay, como tengo todo el rato una bola aquí, ¿no? O una Sí. presión aquí. Eso no es estrés, eso es ansiedad. Pero la gente dice, cuando dices estrés, confunden estrés, ansiedad. Claro. ¿No? El estrés es una respuesta más física a un ruido constante, tú, y eso, el daño que eso me provoca, ¿no? O a un trabajo demasiado exigente al que yo no llego. O al contrario, a veces, ¿no? O sea, me siento tan que estoy aquí desaprovechadísimo También, y eso me estresa también. también. Es distinto, son trastornos diferentes. Ujú. Arantxa, lanza la otra pregunta, completa la pregunta Sí. que nos han lanzado. Anda. Ahí, en este caso era Natalia, que Natalia, pues esta mañana, muy madrugadora, por cierto, saludos Natalia desde aquí, ella decía que, bueno, que también cree que en algunas ocasiones hay personas que van de víctimas Ujú. utilizando pues este tema de es que estoy ansiosa o estoy depresiva. Intuyo que puede haber algún tema profesional que lo esté sufriendo ella, e igual en el entorno que haya personas que digan, pues mira, me cojo una baja por estrés porque ya no aguanto o voy por la vida de víctima, ¿no? Me decía hoy Isabel, que lo estábamos comentando por WhatsApp, me decía, bueno, pero hay gente que realmente tiene cuadros de depresión, ahora de depresión. Ujú. Pregunta, ¿no? Era una pregunta, reflexión. Y yo le he dicho, ya, pero es que todos conocemos profesionales que tienen currículos de bajas que en muchos casos están exageradas, ¿no? En muchos casos, en otros no. También conocemos gente que igual está sobremedicada porque el diagnóstico no ha sido adecuado y le han dicho que tiene una depresión cuando tiene una ansiedad. Y esa señora, estoy pensando en una persona muy concreta que he querido mucho, pues que le pusieron una medicación que no era lo que tenía, lo que necesitaba esa persona. Ujú. Y bueno, pues eso, ella decía, era la reflexión, ¿qué pasa? Que hay gente que va de víctima, ¿no? Sí, eso existe como en todo, como, bueno, mira, esto, claro, no es lo mismo que tú te rompes una pierna y hay una radiografía donde se ve claramente, no puedes andar, te ponen una escayola y es como muy evidente, o sea, y no puedo ir a trabajar porque no puedo moverme de la cama porque tengo, no, claro, todo lo mental es difícil de medir, es más complicado, sí, hay test, hay profesión, pero uno si se le ocurra te puede engañar perfectamente, ¿eh? O sea, es decir que no. ¿No? Entonces, bueno, ¿que hay gente que se aproveche de eso? Pues por supuesto que sí, como en todo, ¿no? Afortunadamente, o al menos eso quiero creer, serán los menos y la gente se responsabilizará de lo que es y ya está, ¿no? Pero bueno, yo creo que, joder, yo qué sé, todo el mundo alguna vez ha utilizado ese, no, hoy me duele mucho la tripa, mamá, no voy a clase hoy y no me dolía nada, pero es que hoy no me apetecía, yo qué sé, todo el mundo ha utilizado alguna vez esa cosa, ¿no? De un poco de la ficción de la enfermedad para algo. Que hay gente que lo hace para cogerse una baja larga y tal, pues probablemente sí, probablemente seguro, pero yo creo que afortunadamente son los menos. Y como es difícil de medir, porque es una cosa muy subjetiva, al final es una sensación, es una emoción, es que yo lo estoy viendo mal, es que estoy fatal, es que ¿cómo mides el malestar de una persona emocional? Entonces, bueno, entiendo que es más, si alguien quiere cogerse una baja es más fácil así que decir que tengo la pierna rota. Claro, yo luego está mi perspectiva, ¿no? Que digo, joder, que otra cosa que les pasa a las personas que tienen trastornos mentales, o sea, trastornos, una depresión, cuadros de ansiedad y tal, es que los tilden de ir de... Eso es. Y a mí eso me parece muy duro porque claro, no se sienten acompañados y qué importante el buen acompañamiento cuando uno está así, ¿no? Claro. Entonces, qué difícil, ¿no? Claro, esto es muy duro. A mí o sea, claro, gente que ves que no está acompañada, y cuando estás peor moralmente y que no tienes el termómetro de la depresión, que digo yo, yo a eso lo llamo el lugar de las piernas, que lleva el termómetro, no hay un termómetro que nos mida ni la ansiedad ni la depresión. Y el que en casa no sepan acompañarte y te digan, tú lo que tienes es mucho cuento, qué duro es para esas personas también, Sí. claro. Es muy difícil también acompañar a esas personas. Para las familias es complicado, porque claro, desde tu atalaya de estar bien y de tirar para adelante con cosas y tal, cuando tienes una persona que, claro, la ves y dices, joder, pues levántate de la cama, ponte, no sé. O sea,
un poco esa cosa de, y a lo mejor esa persona pues es que no está pudiendo, porque realmente está teniendo una depresión y es como que me cuesta la vida levantarme de la cama. Que sí, que a lo mejor hay que decirlo, que a lo mejor hay que, pero decirlo desde el cariño, desde entiendo que no puedes, pero vamos a ver qué cositas sí podrías hacer, ¿no? Qué pequeño paso, qué podemos hacer hoy. No te digo que te levantes y te vayas a trabajar, pero a lo mejor, venga, nos damos un paseo a la vuelta a la manzana, cuesta un montón, pero venga, pero claro, cuando, jolín, pues solo tienes que levantarte, o pues no te preocupes, o jolín, pues no creo que sea tan complicado. Claro, fíjate, es el peso que le queda todavía encima a esa persona que de verdad lo está sintiendo, lo está pasando fatal, que es la primera que quiere salir de ahí, pero no puede y no sabe y no ve claridad en su vida, y encima, ¿no? Le acompañas diciéndole, pues chica, solo tienes que moverte, solo tienes que dejar de preocuparte, solo tienes que... Es más complicado que todo eso, ¿no? Pero bueno, sí es difícil también acompañar. Qué fácil damos consejos Sí. y muchos de ellos pueden hacer muchísimo daño. Sí. Cuando dan consejos cuando no te los piden, porque si alguien te Sí. pide tu opinión, pero gratuitamente, yo muchas veces digo, no te he pedido la opinión, solo necesito que me escuche. Pero a veces no quiero opiniones, quiero que me escuches. Nos cuesta mucho escuchar. Nos Maite, parece que no hacemos nada, solo escuchando. vale, y podemos, una de las ideas que tenía yo para esta conversación contigo era dar indicaciones a las personas que no se encuentran bien, ¿no? Y que no saben muy bien diferenciar si esa que quiere aguantar, pero es que sí que está entrando en esa depresión y esa ansiedad. Y, o sea, indicación, no sé, unos tips que les sirvan para decir, oye, no, que es que tengo que dejar de aguantar, tengo que ir al médico. Ahora sí necesito esa medicación. Sí. Mira, por ejemplo, cuando hay que pedir ayuda, cuando uno ve que esto, no, yo qué sé, esto me está durando 2, 3 semanas, me está afectando a mi vida diaria, a mi trabajo, a mis estudios, empiezo a tener síntomas físicos que no obedecen a nada, ¿no? Esto antes no me pasaba y ahora me duele aquí o ahora tengo esto otro, hay ansiedad o ataques de pánico. Hay bloqueo, desesperanza, como esa pérdida del sentido de la vida. Lógicamente ya esto ya es otro paso más, pero si aparecen pensamientos autolesivos, ¿no? O de suicidio, pues lógicamente ahí ya hay que un poco en estas situaciones, ¿no? El tiempo, 2, 3 semanas de sostener una cosa que no pasa, que no tal, y empiezo a tener síntomas físicos además y tengo ideas así, pues, ¿no? De autolesivas y tal, hay que pedir ayuda. Arantxa, No, o sea, estás estoy escuchando y concentrada. sí, no, porque me vienen muchas situaciones que he visto y que he vivido y personas pues, que no les hemos comprendido. Me estaba emocionando, me estaba pensando, digo, joder, ¿cómo le podíamos decir? Pues tienes que salir, tienes que arreglarte, tienes que no sé qué, orden en los horarios cuando No pueden. no La podía, realidad es que no pueden. no podía. Oye, Sí, Maite, no sé, joder, más que nada, es que son las 9:10 de la sí. noche. Buena No, gente. pero el acompañamiento me parece importante cuando uno Sí. dice, así no puedo seguir, pero tienes que ser capaz de darte cuenta. Esto, la persona y los acompañantes, la familia, el entorno, ¿qué pueden identificar, Maite, que digan "Tss, tss", alerta? Porque igual esa persona pues no es capaz de decir, de pedir ayuda. Al revés, los Sí, que estamos alrededor. esos cambios en la alimentación, en el sueño, en el estado de ánimo. O sea, es una persona súper alegre y de repente está súper triste o está súper agresiva. A veces, cuidado con esto, los jóvenes, los niños, por ejemplo, no manifiestan tanto la depresión como los adultos, como, ¿no? Como ese abatimiento, como ese, ¿no? Sino con agresividad. A veces un niño muy agresivo que de repente está agresivo, lo que está escondiendo es una depresión o una tristeza muy profunda. Entonces, todos esos cambios en cómo socializan, cómo se alimentan, cómo duermen, los estudios ¿no? o el trabajo, ahí eso nos puede dar una pista de que algo está pasando, ¿no? Y les podemos
lógicamente no llevar a ningún, ¿no? Pero un poco acompañar en ese sentido de, "Jo, ¿qué te parece si, no parece que esto te esté, sin decirle lo que es, ¿no? Nadie sabe lo que tiene, pero pues a lo mejor puedes pedir ayuda, ¿no? A lo mejor puedes hablarlo con alguien, ¿no? Y alguien te puede ayudar, ¿no? Y orientar un poco hacia ahí, ¿no? La gente tiene que venir a buscar ayuda porque quiere, ¿no? No porque le obligan, pero sí, a veces cuando observamos según qué cosas, tratar de acompañar ahí. Y la persona también tiene que estar dispuesta a ser acompañada, a ser apoyada, porque No otro día todo. una amiga me hablaba de su ex pareja y bueno, pues él no está receptivo a recibir ayuda y tiene problemas de salud mental muy, muy serios, ¿no? Que de hecho puede acabar en la calle, de hecho, sí, está aún triste, pero tiene que dar el paso, Sí. poder pedir ayuda a servicios sociales, psiquiatría, etcétera. Entonces, claro, te encuentras con eso y dices, "Uf, y no sé, no, la persona no". Pero bueno, que el entorno ya está viendo, el entorno está viendo y está ofreciendo, pero no está. También tenemos que respetar No está los receptiva. espacios y los momentos de cada persona. A veces lo ves muy claro y dices, "Buah, esta persona necesita ayuda claramente", y no es el momento de esa persona. Y a veces hay que dejar que sea su momento. Hay gente que tiene que tocar fondo para darse cuenta. Pues tenemos que respetar. Es una pena, podrías haberlo hecho antes ya, desde tu punto de vista, pero cada uno decide y sabe y conoce mejor que nadie lo que le está pasando y lo que necesita. Y a veces no es el momento de dar el paso y hay que respetar también. Yo creo, Isa, Da que nos falta gusto. tiempo para hablar Da de gusto, cómo, Maite. sí, de cómo entrenarnos para llenar la mochila de herramientas. Creo que es que no nos eso igual tenemos que hacerlo otro día, porque Maite, digo yo, muy bien, y ya como uno trabaja para llenar su mochila de herramientas, porque igual tu entorno de origen no ha sido el más proclive y la vida te va poniendo pruebas, ¿no? Entonces, yo esta pregunta la lanzo que igual no tenemos tiempo de contestarla ahora, Isa, Yo creo pero que no, es yo creo que el no, que no es gimnasio de mismo, entrenamiento es emocional. que nos, Maite, nos preparas otro Vamos al encuentro. siguiente capítulo. Second one, sí, second round, porque es eso, el gimnasio de entrenamiento emocional. O sea, ¿cómo haces para? Cuando en casa decías algo, te decían, eso es una tontería, eso es una chorrada. No te pasa, levántate y no pasa nada. Dices, coño, no sé qué pasa, ¿no? O no sé, estoy hablando en primera persona, ¿eh? Era como Sí, sí. aquello, no puede pasar nada. Sí que pasa, porque yo me noto que me pasa algo. Entonces, al final, claro, que vas guardando, vas tapando y algún día eso sale, termina saliendo. Sí. Claro, entonces, bueno, el gimnasio es chungo, ¿eh? Voy a decir una palabrota, pero no puedo. Es chungo el gimnasio. Pero oye, se aprende, se entrena, se consigue. Mejora músculo. Se sale. Tiene Sí, sí. tratamiento, se puede. Sí, capacidad de resiliencia y de adaptación, eso es una pasada. Pero bueno, oye, pues sí, genial, ¿no, Isa? Yo, Maite, ¿qué? ¿Te apuntas? ¿Otro Sí, encuentro me de entre apunto con amigas? Anda la vosotras. cosa. Estamos súper a gusto. Vamos, por aquí nos faltaba el café. Claro, es que esto Estamos siempre es como un café sin café. sin café, sí. Oye, pues hablamos para quedar en en otro otra momento. Sí. ocasión, porque ya vemos que podemos hablar contigo tranquilamente de muchas cosas y como estamos tan cerca, Es verdad. pues que concretamos para volver a quedar. ¿Te parece, Maite? Cuando queráis. Oye, pues un placer haber compartido contigo Bueno, esta tarde noche de Entre Amigas Anda la Cosa, que nos abrimos a nuevos horarios porque tenemos la vida tan compleja todos bueno, nos que, adaptamos. que hay que ser de mente abierta para poder adaptarnos. Oye, Totalmente. muchísimas gracias, Muchas Maite. gracias a vosotras. Gracias. Un abrazo. Chao. Chao. Cuidaos. Agur. Gracias. Chao. Agur. Ah, Muy bien. Suscríbete y además en YouTube estamos en iVoox y Spotify.